Afirmativa 68 votos, 83 en contra, una abstención. Rechazado el proyecto de ley. No se logran ni siquiera cerca los 78 votos y por lo tanto se rechaza. Y ustedes pueden ver, hay aplausos de parte de la centroderecha. Los mismos parlamentarios y parlamentarias que aprobaron en la Comisión de Trabajo, luego lo terminaron rechazando en la sala, una situación que es difícil de entender. Este es el resultado que tuvieron en la Cámara de Diputados por no dialogar. En el futuro, el trabajo se tiene que hacer de manera prelegislativa. Un duro golpe para el gobierno que no pudo alinear a los suyos. Más que una derrota del gobierno, que no tenía esto dentro de sus planes, es una frustración de expectativas de la ciudadanía. Revés que también afectó a Giorgio Jackson, el ministro de las Express, quien recibió críticas de varios parlamentarios tras el rechazo al proyecto alternativo del quinto retiro del 10%, con el que el gobierno buscó frenar la reforma parlamentaria que también terminó desechándose. Rechazado el proyecto de reforma constitucional. El objetivo principal del Ejecutivo, eso sí, se logró. No habrá quinto retiro universal, pero los efectos colaterales al interior de las dos coaliciones se sintieron de inmediato. Desde el socialismo democrático, específicamente PPD y algunos PS, manifestaron su malestar con el titular de las Express por no ser informados del proyecto paralelo al quinto retiro, molestia que los enfrentó a sus socios de Apruebo Dignidad. Creo que al ministro Jackson le faltó mayor nivel de diálogo para haber podido llegar a una solución intermedia. ¿Cómo se puede ser socialista o socialdemócrata y defender que la gente no tenga pensiones? Reivindican a Carlos Lorca, pero no son capaces de defender un programa de cambios. Palabras por las que Yeoman se disculpó minutos después, pero las fricciones entre las dos coaliciones ya estaban instaladas y así lo reconocieron este martes. Siempre falta diálogo, esta situación es inédita en la historia de Chile de que haya dos coaliciones. Podemos avanzar hacia mejorar nuestros canales de comunicación. El gobierno no le tomó el peso, porque nosotros lo dijimos de un principio. Esta bancada no llega a poner un cheque en blanco al gobierno. Es necesario hacer un proceso de conversación y de discusión de todos los sectores para que esto avance. Dos coaliciones que mantienen sus diferencias, que no logran entenderse y demuestran sus desconfianzas. Críticas al ministro Jackson, que en el Congreso fue acompañado de los titulares de Trabajo y Hacienda. La jefa del gabinete, Isquia Siches, no asistió al Parlamento. Ellos lideraron este proceso y justamente ellos participaron, no fue algo que haya sido premeditado. Aún así, tras la tensa jornada de lunes, el equipo ministerial recibió el respaldo del presidente Boric, quien sí reconoció la necesidad de mejorar el diálogo. El comité político no tiene fisuras. Estamos actuando de manera conjunta y yo valoro mucho el trabajo que realizaron el ministro Jackson, el ministro Marcel y la ministra Jara. Vamos a tener que mejorar el trabajo sin lugar a dudas, que es que el diálogo con otras fuerzas es necesario para poder impulsar el proceso de reforma. Proceso de reformas, el llamado corazón del programa del mandatario, uno que fue criticado nuevamente por el alcalde comunista Daniel Jadwe. Las expectativas son las del cumplimiento del programa. Ahora, como el programa hoy día no tiene viabilidad política. Sobre los dichos del alcalde, no comento los dichos del alcalde. Retomar la agenda y enfocarse en las reformas tributarias y de pensiones fue el llamado del presidente Boric, uno que hizo horas antes el ministro Mario Marcel. En el historial del titular de Hacienda, a diferencia del resto de los miembros de la primera línea de gobierno, no existe ningún tipo de apoyo a ninguno de los retiros y desde el día 1 se opuso a este recurso. Por eso, muchos lo catalogaron como el gran ganador de la jornada. Imperó la responsabilidad, imperó la razón en términos de no empujar al país a un escenario en el cual los costos podrían haber sido pagados por la gran mayoría de los ciudadanos. La oposición también sacó cuentas alegres y eso molestó al oficialismo, porque lograron que ambos proyectos fueran rechazados y consiguieron además que el Ejecutivo ingresara a una reforma constitucional para garantizar la inexpropiabilidad de los fondos previsionales. Una tensa jornada que evidenció el complejo camino que el ministro Jackson deberá recorrer en el Congreso, porque las críticas no solo llegan de la oposición, también de sus parlamentarios que aún no pueden convivir en un gobierno de dos coaliciones.